Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Profesor, un gusto saludarle, un gusto tenerle aquí. Hace un par de horitas que aterrizó a Paraguay y es un lujo tener nada más y nada menos al flamante decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, profesor Ricardo Alonso. Muchas gracias, el gusto es mío. Soy un enamorado de esta tierra, de Paraguay en general y de Asunción en particular, y hacía ya tiempo que no venía por aquí. Y en general de la zona, ¿no? Porque usted zona. que conoce bastante bien los países de la región, y ahí queremos entrar en algún momento a hablar también del Mercosur, pero no antes, sin arrancar un poco de sus raíces. Queremos conocer un poco sus impresiones de cómo está la Unión Europea a día de hoy. La Unión Europea a día de hoy está atravesando realmente una época crítica, muy crítica. Yo te diría que desde que yo empecé a trabajar en temas europeos, que se remonta al año ya 1986, llevo ya unos cuantos años, 30 años dedicado a esto, yo creo que estoy viviendo la época más crítica, ¿no? No solo por el tema del Brexit, de la salida británica, que está planteando y va a plantear muchos problemas desde el punto de vista jurídico y político. Y económico. Y económico, sino también, bueno, pues el tema de los refugiados, ¿no? que es un drama humanitario que todavía la Unión Europea no está sabiendo cómo afrontarlo. Y que no está sabiendo cómo afrontarlo ya desde hace un tiempo, ¿no? Desde hace un tiempo. El problema no es nuevo, el problema se está agravando, se ha ido agravando. Ha sido una falta de previsión clarísima, pero clarísima. En España no es Italia y Grecia en términos estratégicos, tenemos la presión migratoria del Magreb. Claro, no tenemos la parte de la guerra de Siria, que eso donde se está focalizando más es en Grecia, pero la guerra de Siria lleva ya 5 años, ¿no? Y la presión migratoria subsahariana más tiempo, ¿no? Y más que falta de previsión, ha habido un problema de falta de solidaridad europea. Claro, los países del norte no quisieron ver esto en su momento como un problema común, y la realidad es que es un problema común, y el tema se ha ido agravando. La gente aquí probablemente desconozca que el 2 de octubre, si no recuerdo mal, hace apenas un mes, el gobierno húngaro ha llegado a someter a referéndum popular una decisión de la Unión Europea donde se ordenaba a los países de la Unión, se les otorgaba la cuota de refugiados que tenían que asumir. Entonces a España se le atribuían tantos miles de refugiados, a Alemania, a Francia, así a varios países de la Unión, y a Hungría le tocaba su cuota. Y los húngaros, el presidente húngaro, en una medida absolutamente demagógica y populista, sometió a referéndum si los húngaros estaban dispuestos a asumir la cuota que le había impuesto la Unión Europea, que es jurídicamente vinculante, ¿no? Y bueno, pues el caso es que no llegó la participación al 50% y entonces se quedó en un 32%, ¿no? Y entonces no ha vinculado la respuesta del pueblo húngaro a la pregunta, pero la respuesta fue el 98% en contra de la cuota de los refugiados, ¿no? Sí. Profesor, la situación económica de Europa, porque tampoco es una situación cómoda, ¿cómo afecta, cómo se ve afectada? Pues igual que en América Latina. Está saliendo Europa. Sí, pero no acaba de despegar, ¿no? ¿Y cómo afecta? Pues como en América Latina y como en las casas, como las casas de cada uno, ¿no? Cuando la economía va mal, pues hay más problemas familiares. Cuando la economía a nivel de un sistema tan complicado regional como es la Unión Europea va mal, pues surgen los problemas políticos, ¿no? Saltamos y cruzamos el charco, profesor, sobre todo por una cuestión de tiempo, y nos vamos al Mercosur. También lo conoce desde sus propios orígenes, ha participado en este proceso de manera más activa seguramente en algún momento. Llegué a presidir un tribunal arbitral del Mercosur, ¿no? Sí, en el año 2003, ¿no? O sea que efectivamente lo he vivido también desde los orígenes. Y el Mercosur, pues lo veo un poco a día de hoy como la Unión Europea, ¿no? Veo un proceso, no voy a decir moribundo, no voy a ser tan catastrofista, pero sí lo veo desde hace ya un tiempo en un periodo de impasse, ¿no? Medio paralizado, ¿no? En parálisis realmente, ¿no? Y el miedo que tengo es que vuelva a repetir el Mercosur algo tan típico latinoamericano, ¿no? Que es cuando un juguete no acaba de funcionar, en vez de sentarse de manera serena a intentar componerlo, claro, sabiendo que tiene posibilidad de arreglo, en vez de proceder a arreglar el juguete, lo que se hace es abandonarlo
y crear otro juguete, ¿no? Otro juguete para ver hasta dónde funciona y hasta cuándo funciona. Cuando deja de funcionar un poquito, en vez de intentar arreglarlo, se hace otro nuevo juguete, ¿no? Se ha hecho con el Mercosur. El Mercosur empezó a paralizarse y se inventaron el UNASUR, ¿no? Claro, sí. El Mercosur nace con una idea comercial, con intereses realmente económicos. Mercado Común del Sur, a eso responde el acrónimo, ¿no? Si hacemos un paralelismo con Europa, Europa fue evolucionando, que arranca con intereses económicos, aunque con también fuerte interés político en el sentido de la paz, sobre todo, es restablecer esa paz y generar el progreso, ¿no? Pero en Europa se ha ido evolucionando hacia una Europa política, ¿sí? Pero institucionalizada. En el Mercosur se ha evolucionado hacia un Mercosur político, pero no está institucionalizado. Se dio como una situación de hecho. ¿Se ha salido de eso como consecuencia de los cambios de gobierno o seguimos más o menos en lo mismo? Sigue más o menos en lo mismo, ¿no? Es verdad que los dos sistemas tienen, lo has destacado tú, tienen orígenes distintos, ¿no? El origen europeo es preservar la paz. Mucho ojo, que la gente se cree, como decimos en España, que eso ya es pan comido, que eso es historia. Y yo recuerdo, me lo recuerdo constantemente, que la guerra de los Balcanes fueron en el año 91 y acabaron en el año 2003, y que después de eso vino la crisis de Crimea. Si no existiera la Unión Europea, a lo mejor nos estábamos matando a tiros, ¿no? Sí. En el tema del Mercosur, yo la impresión que tengo es que es un sistema que depende mucho de los vaivenes de los gobiernos nacionales. Y así un sistema no puede funcionar. Un sistema regional tiene que estar por encima, el proyecto, de los vaivenes que puedan vivir los sistemas nacionales, porque el sistema democrático funciona, realmente debe haber una alternancia en el poder. Pero esa situación realmente la garantiza, como la garantizó en Europa, las instituciones fuertes en el sentido supranacionales, sobre todo. Claro. Si no tenemos órganos supranacionales, siempre vamos a estar sometidos a la diplomacia o a la política de los diferentes estados que conforman el Mercosur. Yo lo tengo muy claro. Hasta que no llegue el día que Brasil de un paso de verdad, real, cediendo soberanía en serio, pues es difícil que se avance hacia la integración, ¿no? Porque Brasil de toda la vida ha jugado a las dos bandas, ¿no? Sí, a un proceso, pero claro, sintiéndose que no es un igual entre los socios, ¿no? Teniendo claramente una posición dominante, ¿no? Una posición dominante, ¿no? Y hasta que no esté dispuesta a dar un paso, que además se lo piden los otros estados, ¿no? Sí. Eso no tiene por qué chocar con una posición de liderazgo. En el caso europeo es patente. Tenemos a los alemanes que actúan como motor impulsor. ¿Por qué no puede haber un Mercosur con Brasil actuando como motor impulsor? Pero hasta que Brasil no tenga claro ese paso político va a ser difícil avanzar. Y esa situación además se agrava un poco cuando se incorpora, con una forma rara por lo menos, si no decirla ilegal o luego blanqueada con el ingreso de Venezuela, pero luego hoy parece que cuando todos queríamos que entre, ahora todos queremos que se vaya, ¿no? Que se vaya, no, te has preguntado de una manera, yo me arriesgo a decirlo como jurista, yo creo que de una manera claramente ilegal, ¿no? Y además con Paraguay implicado, ¿no? Pues aquí hubo un impeachment constitucional que respetó las reglas internas y lo que Mercosur hizo fue irrogarse en el intérprete del derecho paraguayo. De los gobiernos claro, todo para qué, en el fondo, para qué, si se sabía, como Paraguay todavía no había ratificado el ingreso de Venezuela, se suspende a Paraguay y se permite en ese momento la adhesión venezolana, ¿no? Pero la crisis venezolana es una crisis que hoy está contaminando el Mercosur también. Hoy está contaminando el Mercosur también. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que a lo mejor hay vías de solución. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, ¿no? Resulta que en el gobierno argentino ya no está Kirchner, en el gobierno brasileño no está Dilma Rousseff, ahora hay gobiernos más conservadores y eso puede ser un foco de presión para que el presidente Maduro se sienta a negociar con la oposición, ¿no? Claro, pero finalmente pasarán unos años y los gobiernos también cambiarán. O sea que realmente no podemos tener una visión de mediano plazo, ¿no? Tú lo apuntabas, hasta que no se dé el paso de verdad hacia unas instituciones, no quiero decir que respondan exactamente al modelo europeo, pero hacia unas instituciones fuertes que estén por encima de los vaivenes nacionales, va a ser muy difícil que el sistema avance. Profesor, por ir cerrando, definitivamente tenemos mucho por trabajar en el Mercosur para sacarlo adelante, ¿no? Sí, no, sin ninguna duda, ¿no? Profesor,
muchísimas gracias. Gracias. Éxitos en sus nuevas tareas, que ya no son tan nuevas, como decano de la nada más y nada menos Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Recién elegido hace apenas unos meses. Así que, y estrenándolo en Paraguay y con nosotros. Muchísimas gracias, profesor. Un placer. Bienvenido. Su corta estancia en Paraguay, que la disfrute, y gracias por sus pareceres respecto del Mercosur y la Unión Europea, que son con mucha autoridad. Es un placer, muchísimas gracias por vuestra hospitalidad.